Buenas tardes, soy Nati Cabezas. Estamos en el espacio de conversaciones a media tarde de quitalamordaza.com y hoy tengo el grandísimo honor de tener frente a mí a Fernando Pablos Romo. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Nati. Bueno, muy bien. Aquí iniciando un nuevo proyecto, ya sabes que nosotros no podemos parar de acercar a los políticos que os vais a presentar a las Cortes de Castilla y León en las elecciones del día 13 de febrero, pues un poco a la ciudadanía. Yo sé que todos sois conocidos, o la mayoría sois conocidos, pero yo creo, Fernando, que sois muy conocidos en el aspecto político. Pero yo quiero pues, que todos nuestros seguidores, que son muchos, y la gente de fuera de Salamanca, que también pueden ser que tengan que votar en Castilla y León y nos vean, pues conozcan, tú eres el primero de esta ronda que vamos a hacer, conozcan a las personas que hay detrás de esa figura política. Pues yo muy agradecido. Me parece que es una muy buena tarea. Sí. Bueno, Fernando Pablos, eres salmantino, pero no naciste en Salamanca. Yo digo que eres salmantino porque es como lo del refrán, uno no es de donde nace, sino de donde pase. Pero ¿dónde naciste? Porque es curioso. Mis padres eran emigrantes económicos. Mi madre, que ya falleció hace muchos años, me dio muy joven, era un pueblecito de La Armuña, de Palencia Negrilla, y mi padre, que afortunadamente sigue vivo, tiene casi 90 años, es de un pueblo de Zamora, cercano a Salamanca, que es Mayalde. Sí. Mi padre fue a trabajar, porque eran las condiciones, a mediados de los años 60 a Holanda. En algún momento conoció a mi madre en sus visitas a Salamanca y se casaron allá por 1967 y yo nací en mayo de 1968, nací en Rotterdam. Sé que vine a Salamanca entre el día que yo nací, que es el 25 de mayo del 68, y el día que nació la siguiente de mis hermanas. Yo tengo 4, la mayor de ellas, que es un año más pequeña que yo, nació en agosto del 69. Por tanto, un día entre mayo del 68 y agosto del 69 vine a Salamanca y desde entonces he tenido la suerte de poder vivir aquí durante mucho tiempo en la ciudad y ahora vivo en uno de los sitios de la periferia, en Albia Tejada. Muy bien. Bueno, Fernando, como habrán podido comprobar ya las personas que no lo conocían, le encantan los números y es que sin duda las fechas, sin duda lo llevas en los genes. Eres profesor de matemáticas, de álgebra, creo, ¿no? En concreto. Sí, soy profesor titular de álgebra en la universidad. Eres doctor, ¿no? Hiciste el doctorado, pero tienes un currículum que no lo vamos a contar aquí porque todo está en Google y el que quiera se puede informar. Un currículum internacional de participaciones en congresos, ponencias, escritos, maravilloso, ¿no? Pero además yo sé, de buena tinta por hijas, de compañeras y amigas mías y amigos, que eres un gran profesor de matemáticas. O sea, de estos que convencen, porque no es lo mismo ser profesor por el sueldo o por las vacaciones, como muchos, que te lo puedo decir de buena tinta por la profesión mía también, que ser profesor convencido de lo que hace, porque eso es lo que me comentaban algunas alumnas tuyas que ahora son brillantes doctoras también, que lo llevabas en los genes, lo de ser profesor de matemáticas. Bueno, a mí me gusta mucho ser profesor, lo quiero reconocer. Yo no me haría la idea de estar sin ser profesor. Ojalá tengamos responsabilidades de gobierno y haya un periodo que lo deje y luego vuelva, porque llevo dando clase en la Universidad de Salamanca desde que tenía 23 años. Fíjate. Yo acabé la licenciatura en matemáticas, como se decía entonces, en junio de 1991. Era una época en la que trabajar para los matemáticos era muy fácil. Estamos hablando del periodo en el que los socialistas habíamos extendido la educación en el conjunto de España y, por tanto, fundamentalmente, en educación secundaria había muchas plazas. Yo recuerdo aquel verano, el verano del año 91, que las interinidades no eran como ahora. Entonces tú enviabas tu expediente a las direcciones provinciales de educación y te decían si podías trabajar o no. Yo lo envié pues sin saber todavía qué iba a hacer y recuerdo aquel verano que yo era el número 1 de oposición de interinidades para poder ser profesor de matemáticas en institutos en Guadalajara o en Cantabria. Había una cuestión personal, os la contaba antes, mi madre estaba enferma ya. Y había además también una pasión. Yo quería seguir investigando en matemáticas, que me había gustado el último año de carrera, había empezado a hacer algunas cosas y los profesores del departamento, mi maestro, que desgraciadamente también falleció hace unos años, a quien le tenía muchísimo cariño, el doctor José María Muñoz Porras, me animó para que pudiese solicitar
lo que la universidad llamaba unas becas de formación del profesorado, que en aquella época, estamos hablando del 91, que ganaban 100.000 pesetas, para que sepamos lo que son, que era un buen sueldo, pero que era muchísimo menos, por ejemplo, que en un instituto. Y me convenció, entonces a partir de ese año empecé a dar clase y a hacer la tesis. Acabé la tesis en México. Mis estancias de investigación fue en el verano del año 98, tardé bastante en hacer la tesis, la compatibilicé con las clases y también una parte ya con actividad política. En los últimos años Jesús Málaga me pidió ser concejal con él en el ayuntamiento y acepté. Y por tanto terminé la tesis en el verano del 98 y la leí a principios del 99. Y después pues hay un periodo duro. Me decías antes que tenía muchas estancias, pero no más que los jóvenes investigadores ahora, porque yo quiero hacer hoy un lanzamiento de apoyo público hacia ellos. Tenemos jóvenes muy brillantes, con grandes currículum y tenemos serias dificultades para que puedan trabajar en nuestro país. Efectivamente, te lo puedo decir de buena tinta por nuestro hijo. Sí, muy, muy buenos son. Entonces, en aquella época pues estuve en Oxford, estuve en Lisboa y en otros lugares. Y después hubo un cambio en lo que es la normativa. En el año 2006 se generó un tipo de contratos que eran profesores universitarios que tenían un carácter laboral, profesor contratado doctor. Yo saqué la plaza en aquel momento, pero hay una habilitación que había. Y después todavía estaba el final de lo que eran las acreditaciones para profesor universitario que había impuesto el Partido Popular, que era con exámenes a la antigua usanza, para entendernos, con 3 exámenes. Y en el año 2007 obtuve la acreditación por esa vía y soy profesor titular desde el año 2008. Reconozco que lo que más me apetece es dar clase y también la satisfacción que creo que tiene cualquiera cuando después de dedicarle muchas horas a investigar, alguien puede plantearse si en matemáticas no está todo investigado o no. Está casi todo abierto, hay un montón de cosas. Y consigas algún resultado, te lo publican. Satisfacción personal y también satisfacción colectiva por la Universidad de Salamanca. Por eso, pues, si esas alumnas les ha ido bien, yo me alegro que tengan buen recuerdo y mi único objetivo es intentar enseñar algo que al principio es un poco duro, que es el álgebra, pero que tiene una razón de ser en cualquier carrera técnica, que es enseñar a pensar. Si un científico no sabe razonar, no sabe hacer nada. Por tanto, a eso dedico todos los esfuerzos. Mañana examinaré a los alumnos más brillantes que tengo cada curso, a la mitad, porque tengo muy brillantes en matemáticas, pero tengo la suerte desde hace muchos años de dar clase en primero de biotecnología, que es una de las titulaciones en Salamanca que tienen estudiantes con unos niveles de acceso más altos y la verdad es que a todos, pero a quienes ponen tanto interés como ellos, pues es casi un placer el trabajar. Tengo la suerte de que estoy trabajando en lo que me gusta y por eso puedo sentirme un afortunado. Eres uno de los políticos que están comprobando todos nuestros espectadores que no eres de los políticos que necesiten la política para vivir, como otros, sino que tienes tu profesión. Es decir, lo que yo quiero decir que hay muchas personas que se meten a políticos porque de otra manera no obtienen un sueldo. Y yo sé que tú, antes me lo decías fuera de cámara, quiero que lo expliques, porque hay diferencias entre las personas, los procuradores en Cortes, por ejemplo, o los diputados. Los diputados creo que no, que están todos liberados y cobrando sueldo, ¿no? Pero los procuradores no todos estáis en las mismas circunstancias, ¿no? Los hay que están liberados del trabajo a la mitad, los hay que están en dedicación exclusiva. ¿Cuál es tu caso, Fernando? Porque esto es muy importante que la gente conozca vuestras... Sí, para que nos entiendan quienes nos están viendo. Las Cortes de Castilla y León son unas Cortes a tiempo parcial, para entendernos. En las Cortes que sepan qué hacemos. Primero legislamos, por tanto participamos como representantes de los ciudadanos en la aprobación de las leyes. Y después, o bien apoyamos al gobierno, nosotros todavía no, esperemos que a partir del 13 de febrero podamos hacerlo, podamos tener a Luis Tudanca de presidente, o bien controlamos al gobierno. Y el control se hace a través de preguntas parlamentarias, de iniciativas en las comisiones, que al final generan una actividad. ¿Cuál es la retribución de un parlamentario que no tenga dedicación exclusiva? Para que los que nos estén viendo, que estén viendo tu programa, sepan. En esta última legislatura, que ha durado 2 años y medio, el partido más importante en las Cortes de Castilla y León es el Partido Socialista. Sí, el Partido Socialista ha tenido 35 parlamentarios. De los 35, solo 10 tienen dedicación a tiempo completo. 2 de ellos lo son por estar en la mesa de las Cortes. 6 tienen una retribución más bien elevada, acorde al trabajo, porque el trabajo que se hace es muy, muy elevado en las Cortes, y otros 2 tienen algo más reducida. Todos tienen dedicación completa, pero no tienen la misma retribución para hacerlo. ¿Qué retribución tenemos los que no tenemos dedicación exclusiva? Pues se cobra
por día de trabajo, es decir, puede ser que estés 2 horas o 10 en Valladolid, en 240 euros. De esos 240 euros, nosotros, los socialistas al menos, donamos una parte importante al partido. Y todos los gastos corren de nuestra cuenta. Por tanto, los gastos de desplazamiento... La comida, si te tienes... Bueno, la comida cuando estamos allí la pagan, pero el desplazamiento, los teléfonos móviles, las comunicaciones, todo eso corre de nuestra cuenta. Yo no digo que esto esté mal pagado, no lo está. Pero desde luego, si uno quiere hacerse rico, no se dedica a estas cosas. También hay que tener en cuenta que el trabajo fundamentalmente no se hace esos días que vas a las Cortes. Eso te iba a decir. Cuando tú vas, tienes primero que haber preparado bien, porque representas a los ciudadanos y tienes la obligación de estar a la altura de lo que ellos te demandan, las intervenciones que vas a hacer. Tienes que preparar antes iniciativas para que luego se puedan debatir, si no, no se llevan a cabo. Y también el trabajo más importante es el que se hace con los ciudadanos día a día. Yo esta mañana he estado en Boada. Los vecinos de Boada han estado 15 días sin médico. El alcalde contactó con los socialistas en la Diputación y 3 parlamentarios y algún candidato más, el compañero Juan Luis Cepa, la compañera Carmen García Romero y yo, y algún parlamentario más, hemos estado con ellos allí. Y yo solo les decía una cosa. Le pido a los ciudadanos que desconfíen de los que dicen en campaña electoral algo distinto a lo que hacen antes. Nosotros no vamos a hacer nada distinto. Parte de ese trabajo es estar con los ciudadanos. Nosotros hemos estado allá donde ha habido algún problema. Luis Tudanca ha visitado nuestra provincia en innumerables ocasiones y todo eso es trabajo vinculado a tu actividad como procurador, pero que no tiene, afortunadamente, porque por la parte de la tarea, ningún tipo de retribución. Lo tienes que compensar quitándole tiempo a tu trabajo, tiempo a la familia. En mi caso soy un afortunado porque en la universidad hay mucha flexibilidad de horarios y compenso trabajando en casa. Quienes tienen un trabajo más vinculado a un horario, pues lo tienen más complicado. Pero que sepan, de 35 parlamentarios más importante, solo 10 tienen dedicación a las Cortes y 25 no. De acuerdo, pues me gusta que lo aclares porque yo creo que siempre hay como, bueno, pues muchas habladurías, ¿no? De que la gente piensa pues que se os metéis en las listas o que queréis salir precisamente por el trabajo. Yo sé que tú eres militante desde joven. No sé si tu padre también era... No, mi padre no tuvo nunca ninguna vinculación en política. Yo vengo de una familia muy humilde. Entonces, bueno, eso no significa nada, porque los hay que muy humildes y muy... No, pero quiero decirte que mi padre, la única preocupación del hombre durante los años de su vida es intentar sacar a la familia adelante, ¿no? Creo que fue militante. Él trabajó después de venir de Holanda en Balmasa, que era un taller de la SEAT que estaba en el polígono del Montalvo, vinculado a la familia del Viti, con el que él tenía cierta relación, y trabajó muchos años de engrasador allí. Y quiero recordar que al final fue militante de las comisiones obreras, porque yo recuerdo haber visto, en esa época yo era un niño, cuando me despidieron en los años 80, luego estuvo trabajando en fincas, volviendo a lo que había hecho de joven hasta que se jubiló, pero no, él nunca tuvo ninguna militancia política. Yo me fui a las Juventudes Socialistas el primer año de carrera en la universidad, en 1987. ¿Qué te motivó para apuntarte a las Juventudes? Era un momento en el que había muchísimas movilizaciones estudiantiles que me parecían profundamente injustas. Yo podía estudiar una carrera y mis hermanos lo hicieron en el futuro porque había becas. Un sistema de becas que se había cambiado con un gobierno socialista. Habíamos hecho una sociedad mucho más justa. Y me parecía que se estaba siendo muy exigente con un gobierno que lo había dado todo por mejorar la educación en nuestro país. De hecho, hoy día, que ya es mayor, el reconocimiento a José María Maraval es un reconocimiento en el ámbito educativo muy importante por haber modernizado nuestra educación. También la ley de reforma universitaria, que yo entonces no conocía, pero que lo he visto después, lo permitió en la universidad. Entonces me acerqué a las Juventudes Socialistas. Ahí encontré algunos compañeros con los que tengo una relación fantástica. Tengo Francisco Martín Casas, que es uno de nuestros asesores en el ámbito de la Diputación, que es abogado y con el que he tenido muchísimo trato durante ese tiempo. Y a partir de allí, pues, discurrió un poco todo. Hubo una época de ciertos conflictos en el PSOE, yo estuve un poco apartado. Finalicé la carrera y me afilié ya al partido. Me afilié a las Juventudes en el 87, al PSOE en el 91. Quiero contaros una anécdota que a lo mejor resulta simpática, ¿no? Sí. Quiero contarte cuál es mi primera experiencia en una lista electoral. En aquella época, los socialistas gobernábamos en Palencia Negrilla, que es el pueblo de mi madre. Y además, varios primos iban en las listas. Y esas cosas que pasan en los pueblos, pues llegaron al partido 2 listas distintas. Entonces, uno de mis primos, que además es muy conocido y hace tiempo que dejó la política, sigue trabajando allí, que es Isaac, es muy conocido porque su hija fue una gran atleta, Marta Romo, de las más relevantes que ha tenido la historia Salamanca reciente. Pues iba el número 2 en la lista y me pidió que fuese con él el último, y fui el último suplente. Había primos en otras listas con los que tengo una relación fantástica. Entonces el PSOE tuvo que decidir cuál de las 2 listas presentaba en el año 87. Pues mi primera experiencia es haber sido el último suplente en una lista que ni siquiera se presentó.
porque la que eligieron fue la otra, que también ganó las elecciones en aquella época, y después la emigración juvenil ha hecho pues que no nos ha ido muy bien. En Palencia Media, donde tenemos ahora a Dani, que es un buen candidato, pero no tenemos el apoyo que teníamos cuando había muchos más jóvenes en los pueblos. Es una cosa pues que debemos recuperar, porque en el entorno de Palencia sí nos ha ido mucho mejor. En los últimos años en Topas, en Pedrosillo, incluso en Arcediano, en algunas elecciones generales, en La Bellés, hemos tenido un apoyo importante. A ver, ojalá pronto en el pueblo de mi madre podamos tenerlo también. Bueno, Fernando, después ha sido también secretario general, secretario de organización del PSOE de Salamanca y secretario general del partido, ¿no? En Salamanca. Sí, fui secretario de organización muy poco tiempo y te cuento por qué. Yo era en el año 2000, me lo pidió Emilio Melero en aquel momento, con quien yo tenía una muy buena relación, la sigo teniendo. Me parece una persona que ha tenido peor valoración pública que su capacidad. Lo conozco muy bien. Merece la pena muchísimo, de una integridad absoluta, él y su familia. Y ocurrió que era el momento en el que estaban los congresos del partido del año 2000 y en el que, si recordáis, se presentaron a unas elecciones para secretario general Bono, Zapatero, Matilde Fernández y Rosa Díez. Fíjate las vueltas que ha dado la vida. Las vueltas que ha dado ella. Ella sobre todo, sí. Bueno, entonces ganó Zapatero, los socialistas salmantinos habíamos apoyado a Bono y aquí hubo una cierta catarsis y alguien que ha vuelto al partido, porque bueno, el partido es incamilitado, pero ha estado un tiempo fuera de España, que yo tengo también mucho aprecio y relación personal, que es Aquiles Magide, pues se le ocurrió dimitir de portavoz municipal. Entonces, a mí en aquella época, que era muy joven, tenía 31 años, pues me tocó ser portavoz municipal, que probablemente no haya llegado ni el momento en el que debiera serlo, se precipitó todo, y eso está bastante vinculado a ser el responsable del PSOE en la ciudad de Salamanca. Hoy lo es José Luis Mateos, por cierto, un portavoz brillantísimo, que confío de cuanto antes pueda ser alcalde de Salamanca. Pues bien, me tocó y fui secretario de organización un periodo muy pequeño. Luego fui secretario general de Educación Local y he sido muchos años, hasta el pasado mes de diciembre, secretario general provincial. Y ahora ha sido una responsabilidad muy importante. Y ahora vamos a decirlo porque nos hemos presentado como candidato número 1 de Salamanca a las listas de... Sí, bueno, lo he sido en los últimos años. Yo quiero que los que nos vean sepan que nuestro partido... Quiero que me digas, porque has estado ya 2 candidaturas. No, 3, he estado 3. Y digo porque quiero que los ciudadanos sepan que nuestro partido no elige las listas a dedo. Y hay quien está sentado en una mesa esperando a ver si el jefe de turno le designa y dice, tú eres el afortunado y vas. No, en nuestro caso, salvo esta vez que hemos repetido las listas. Porque, claro, no había ni tiempo. Mañoco convocó el día 20 y las listas había que presentarlas el 20 de diciembre en la Junta Electoral el 5. No se podían hacer las cosas bien. Los socialistas salmantinos votamos para elegir a nuestros candidatos. Y la lista está ordenada tal y como fue el voto en su momento. Sí. Junto conmigo, a la compañera Rosa Rubio, que es de Monterrubio de Armuña, va Juan Luis Tepa, que es de Aldea del Obispo, va Carmen García Romero, de Doñinos, que fue alcaldesa en su momento, una muy buena alcaldesa. Rosa también ha sido alcaldesa de Monterrubio. Y luego el quinto va Javier, el alcalde de Vega de Tirados. Eso fue lo que votaron los militantes. Por tanto, nosotros tenemos las listas a partir de lo que los militantes deciden. Y eso es, tiene una responsabilidad, pero también una garantía de que no tienes que agradecerle a nadie con una sola persona el que estés ahí. Esa es la mejor manera. Fernando, hemos hablado antes un poco fuera de cámara de un poco de tu vida familiar. Yo me imagino que con esta actividad laboral y política, yo puedo dar fe, porque he coincidido contigo y con tus hijos en exposiciones, en el médico, en varios lugares, ¿no? Y ahí captas muchas cosas de la relación que puedes tener con tus hijos, ya son más mayores que cuando yo. Pero de alguna manera la política o el dedicarte al Partido Socialista ha repercutido en tu vida familiar. He intentado que no. No es sencillo, porque es que estar más tiempo con ellos, pero he tenido la suerte de que los años en los que crecieron, pues era concejal en el ayuntamiento y por tanto les podía llevar al colegio. Y lo sigo haciendo con el pequeño. Tengo 2 hijos de 17 años que estudian segundo de bachillerato. Son mellizos. Son mellizos, y Fernando y Esther se llaman igual que nosotros, que su madre y que yo. Y tengo uno más pequeño, tiene 8 años, que se llama Tiago. Han estudiado en Santa Catalina, en el colegio público. Los 3, y Fernando y Esther están en la Vaguada. No me los he perdido. Más les gusta hacer deporte, les he llevado a hacer deporte siempre que he podido, compatibilizando con mi mujer. Creo que he tenido la suerte de haber podido compatibilizar en la medida posible, porque al final es una cuestión de decisión. Sí. Tú puedes elegir un día entre qué cosas haces. Y para mí estar con la familia ha sido siempre muy importante. Siempre que podía coincidir, lo he hecho. Por ejemplo, este año a veces que
pues no he podido. Me ha tocado las 2 primeras de carreras de mi hijo pequeño, que hace atletismo, en un club que llevan de forma maravillosa de rosa, colorado y té de recio, que se llama Januarios. Pues las 2 primeras carreras que tuvo, una carrera en la universidad y otra en Vitigudino, me ha coincidido con actos en los que estaba afuera. Pero bueno, la siguiente, que fue en Calzada Valduciel, pues pude ir con él. Intento estar con ellos todo lo que puedo y estar en casa, ahora con el teletrabajo durante un tiempo, y el hecho de poder acceder a las revistas electrónicas desde lo que es una conexión remota a la Universidad de Salamanca, ese hecho me permite trabajar en casa y estar con ellos. Por ejemplo, habitualmente las tardes, si no tengo clases, trabajo siempre en casa y la medida que puedo, pues les llevo a entrenar o comparto con ellos ratos. ¿Podría haber estado más tiempo? Sí, pero no tengo la sensación de que haya perdido nada importante de ellos hasta ahora. Muy bien. Fernando, nos quedan muy pocos minutos y yo te dije fuera de cámara o al principio, no lo sé, yo no soy militante de ningún partido político, quiero dejarlo bien claro, tengo mis preferencias como todos los ciudadanos, pero si tú tuvieras que convencerme para que votara, para que votara vuestra lista, hombre, no sé si hace falta mucho, pero bueno, ¿qué me dirías y qué nos dirías a todas las personas que podemos dar vuestro voto? Porque vosotros ganasteis las elecciones, algo no hicisteis muy bien después, estoy segura. Bueno, hay una cosa, Nati, que es muy importante saberlo. Perdóname, Fernando, como maestra creo que tenéis deberes por hacer, porque, bueno, es verdad que Ciudadanos creo que se equivocó y ahora mismo está ahí el resultado, porque si se hubiera unido a vosotros tanto en el Ayuntamiento de Salamanca como en las Cortes, creo que ahora mismo no estaríamos en periodo electoral otra vez. Pero algo no habéis hecho bien, y esto es una crítica constructiva, porque tendríais que haber trabajado a lo mejor más esas alianzas, no lo sé. Pero bueno, no se decidieron, quiero que los ciudadanos sepan que el futuro de Castilla y León no se decidió en Castilla y León, que se decidió en unos despachos entre un señor que se llama Egea y otro señor que creo que se apellida Egea, que no es Igea. Egea es el número 2 de Pablo Casado del PP, y otro señor que creo que se apellida Espejo, que era el que envió a Albert Rivera, que ahí donde está, y las vueltas que ha dado la vida, para controlar los gobiernos autonómicos del PP. Y así le ha ido a Ciudadanos en Murcia, así le ha ido en Madrid, así le va en Castilla y León, y no sé qué pasará en Andalucía. Porque lo que hicieron, lo ha reconocido ahora Inés Arrimadas, es regalarles a alguien de los que uno no se puede fiar gobiernos. Aquí Ciudadanos defraudó la voluntad de cambio que votó la gente. Efectivamente. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Y distingo muy bien entre los votantes de Ciudadanos. Muchos de ellos por la calle me paran y me dicen, si llego a saber que van a hacer esto, no les voto. Mucha gente también. Confío que ese voto sea la única opción de cambio posible que hay a partir del próximo 13 de febrero, que es la elección del Partido Socialista. Me pedías algo, y es que, ¿cómo le puedo convencer a la gente para que nos vote? Yo le diría lo mismo que le he dicho esta mañana a los vecinos de Boada, porque a la gente hay que mirarle a la cara. Nunca creáis a alguien que os dice ahora que va a hacer lo contrario de lo que ha hecho en los últimos tiempos. Y quien lleva gobernando 35 años, quien casi ha instaurado un régimen en Castilla y León, que es el Partido Popular, no puede venir ahora a decir que va a hacer todo lo que no ha hecho bien, que ha sido mucho en este tiempo. Yo creo, y mucha gente comparte con nosotros, que el cambio en Castilla y León es una emergencia democrática. Y los socialistas ofrecemos cambio con alguien como Luis Tudanca, es una persona cercana, comprometida. Lo primero que hizo cuando fue elegido secretario general del PSOE es dimitir como diputado, donde estaba muy cómodo en Madrid, y venirse a trabajar el territorio, a pisar nuestros pueblos. Ha estado en buena parte de los de Castilla y León. Necesitamos su honradez, su decencia, su cercanía. Tenemos políticas distintas porque si seguimos haciendo lo mismo que en los últimos 35 años, el resultado va a seguir siendo el mismo. Despoblación, emigración de nuestros jóvenes, pérdida de servicios públicos. Los socialistas tenemos un proyecto diferente al que tiene el Partido Popular. Y yo le pido a los ciudadanos que comparen, por ejemplo, lo que se ha hecho en los últimos años en Extremadura, en Castilla-La Mancha o muy cerca también, en Asturias, donde ha habido gobiernos durante mucho tiempo del Partido Socialista y donde la gestión pública ha sido muchísimo mejor la que hemos tenido en nuestra tierra. Tenemos unos funcionarios públicos magníficos. Tenemos unos profesores, unas profesoras, maestros y maestras que son un orgullo. Tenemos unos sanitarios en los que tenemos que estar absolutamente reconociéndoles todos los días el esfuerzo que hacen. Pero tenemos unos gestores malísimos, porque todos ellos tienen peores condiciones. Los médicos que acaban aquí no se quedan aquí porque tienen peores condiciones que en cualquier otro sitio. Necesitamos un cambio distinto. Necesitamos una Junta de Castilla y León que priorice lo que a la gente necesita.
Y al final, si no somos capaces de ofrecer futuro, no vamos a tener personas viviendo aquí. Por tanto, quiero decirles a quienes nos vean y escuchen esta entrevista que he estado muy a gusto, y con ello acabo, que la convocatoria de elecciones del señor Mañueco es una absoluta irresponsabilidad. Una absoluta irresponsabilidad. Lo ha hecho en mitad de una pandemia. Pensará que es más cómodo tener de socio, en su caso, a Vox que a Ciudadanos, porque es la única alternativa posible. Pues yo quiero decirles que piensen y que reflexionen. Aquí nos jugamos o Mañueco junto a Vox, que no es lo que Castilla y León necesita, o la opción decente que Luis Tudanca representa, y para la cual todavía no puedo pedirles el voto, pero les pido a quienes nos vean la mayor reflexión posible y el convencimiento, si lo están, a quienes tengan cerca, porque el futuro se juega para muchos años el próximo 13 de febrero. Precisamente has dicho que reflexionen, y te voy a decir, creo que uno de los grandes problemas que tiene la ciudadanía en general en estos momentos es la falta de lectura comprensiva. Tenemos muchos estímulos auditivos y visuales y mucha información que la gente no digiere, se deja llevar por los primeros titulares sin hacer una lectura, y tú como profesor y yo como profesora sabemos la importancia que tiene una buena lectura y una buena comprensión. Por eso esa palabra que has dicho, que reflexionen, que lean en vuestro programa, como el de voy a decírselo a todos los demás candidatos que van a pasar por Quita la Mordaza, es muy importante que no nos dejemos llevar por lo primero que nos digan tampoco, sino reflexionar, analizar y decir, bueno, vamos a ver qué me están vendiendo y qué es la verdad y qué no es la verdad. Es decir, en definitiva, hacer ciudadanos críticos, pero críticos en positivo, ¿no? Porque meten de todo. En las campañas metéis, no sé, si el Partido Socialista no lo veo yo tan... A lo mejor me estoy dejando llevar por ideologías mías. Pero yo ahora mismo estoy viendo que las campañas de televisión, de salir todos los días y decir lo mismo, y a base de decir mentiras muchas veces, hay muchas personas que no analizan y se lo acaban creyendo, Fernando. Hay una expresión de hoy que he visto en Twitter, las redes sociales permiten algo, que lo sorprendente de estos momentos en nuestro país es que los ciudadanos reconocen que la gestión del Partido Socialista es mejor que la que puede hacer la derecha, y sin embargo el relato, esa historia todos los días de estar dándote, machacándote con mensajes que nadie al final se da cuenta si son verdad o no, pero tantas veces los dicen que algunos se lo acabarán creyendo, la tiene la derecha. Y eso es algo que no ha pasado en nuestro país. Somos buenos gestores, somos personas decentes, y eso es lo que nosotros queremos que se valore también en las próximas elecciones. Pues desde aquí, desde Quita la Mordaza, seremos machacantes, haciendo difusión de esta entrevista y de otros políticos, entre ellos otros del Partido Socialista de otras provincias de Castilla y León. Y te aseguro que como profesor y como profesora dejaremos a los votantes con ganas de que no tengan que repetir y hacer deberes. Pues la verdad es que ha sido un auténtico placer el charlar esta tarde contigo, Nati, y mucho ánimo para seguir haciendo este tipo de cuestiones que también empoderan a los ciudadanos. Pues que alguien determine que puede plantearle a una persona pública, como yo lo soy y tengo que reconocerlo, y por lo tanto también tengo un nivel de aguante más que lo que puede tener un ciudadano normal, lo que considere y se esté tan a gusto como yo he podido estar esta tarde, creo que habla mucho y bien de lo que hacéis. Bueno, no quiero finalizar sin darle las gracias a Antonio González y a su empresa de Gesprosan, que son los que hacen posible la producción de estas conversaciones a media tarde, y que dentro de su apartado de responsabilidad social en ayuda a la comunidad, pues hace posible este programa. Con lo cual, queremos poner nuestro grano de arena en estas elecciones poco oportunas, pero muy oportunistas. Un saludo a toda la familia socialista, Fernando, mucho ánimo y esperemos que no tengamos que hacer otra vez los deberes. Gracias. Un saludo a todas las personas que vean esta entrevista y ya saben dónde estamos para aquello que podamos necesitar, porque si un político es algo, tiene que ser una persona que tiene que estar disponible para que los ciudadanos requieran ver. Bueno, solo te pido un favor, que como gobernaréis los próximos 4 años, nos concedas otra entrevista para Quitar la Mordaza. Sin ninguna duda, claro. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias.